al doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana, su intervención, que es una de las secciones más buscadas y más escuchadas de este programa. Querido rector, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Joaquín. Aquí sorprendido en la pandemia que nos ha cambiado la concepción del tiempo. Ya en septiembre, parece broma, que ya estemos con el año así. Yo he dicho, doctor rector, que a este año ya se lo llevó la pandemia y con ya todo, sí. Así es, Joaquín. Pues ya se nos fue, empezábamos en marzo y ya en septiembre, y ahí seguimos, Joaquín. Hoy te traigo un tema que me parece importante, un tema que para todos es muy importante y que ha sido muy maltratado, Joaquín, en los últimos tiempos, que es el de la virtud de la humildad. Y fíjate, Joaquín, que esta es un síntoma, y siempre ha sido un síntoma de grandeza, es un síntoma que conduce a las personas a la felicidad. Y la verdad de las cosas es que nosotros pensamos que es sentirse menos o ser menos. En la medida en que nosotros alcanzamos la humildad en la vida, alcanzamos realizarnos como personas. De no hacerlo, estamos siempre condenados al sufrimiento. Desde antiguo, Joaquín, se ha dicho que humildad es verdad. Esto es que el humilde vive apegado a la realidad. El que no lo es, se desconecta a un mundo paralelo de autodestrucción. En el Imperio Romano, por ejemplo, había claridad del daño que causaba en los dirigentes el crecimiento descontrolado del ego, que podía incluso hacerlos enloquecer de poder, como de hecho ocurrió en el periodo posclásico de Roma. El síndrome del ego crecido en los gobernantes se le denominó ibris, en alusión a la diosa de la insolencia y la falta de moderación. Por ello no es de sorprender, Joaquín, que cuando los grandes emperadores regresaban de una campaña victoriosa y desfilaban en sus vigas, esos caballos de guerra jalados por 2 caballos frente a miles de personas que los vitoreaban, existía la costumbre de que un esclavo sostuviera por encima de su cabeza una corona de laureles, susurrando al oído, en medio de las aclamaciones de la multitud, memento mori, frase que significa recuerda que eres mortal y no un dios. Y es que efectivamente, Joaquín, humildad es verdad y su pérdida es la pérdida de contacto con la realidad. El otro día comentábamos aquí en el programa que nuestro ser tiene distintas facetas, 4 que mencionábamos. La primera, lo que yo soy, que es mi verdad, quien realmente soy. La segunda, lo que yo creo que soy, que es mi autoconcepto, esto es mi ego. La tercera, la imagen, lo que los demás ven de mí. Y la cuarta, en la época actual, lo que enseño en las redes sociales, que es mi imagen digital. Entre estas 4 facetas, Joaquín, debe haber unidad de vida. Si no existe unidad, ahora me refiero particularmente entre lo que soy y lo que yo creo que soy, estoy condenado al sufrimiento. Y en ese sentido es muy importante distinguir entre mi yo, quien soy realmente, y mi ego, quien creo que soy, ya que en infinidad de ocasiones se confunden ambos conceptos. Por eso ocurre que en muchas ocasiones, intentando vencer nuestro ego, acabamos destruyendo nuestra autoestima. O intentando fortalecer nuestra autoestima, lo que hacemos es crecer desproporcionadamente el ego. Muchas veces es difícil distinguir cuando estamos frente a la autoestima o el ego. La autoestima, Joaquín, es el sano afecto hacia nosotros mismos. Supone nuestra autoaceptación y es clave para nuestra salud emocional, mental y física. Parte de la idea de que somos seres únicos e irrepetibles, con un valor extraordinario. El ego, en cambio, es la creencia desmedida en mi propia importancia, que se transforma en una obsesión, convirtiendo la confianza en arrogancia. Olvida que si bien somos únicos e irrepetibles, también somos finitos. Tenemos un principio y un fin, con limitaciones, y que somos contingentes, esto es, no necesarios. Cuando termine nuestra vida, el mundo va a seguir aquí igual, en realidad no va a pasar nada. Y es curiosa, en ese sentido, Joaquín, una aparente paradoja. Las personas con los egos más altos suelen poseer la más baja autoestima. Lo que ocurre es que estas personas, por su baja autoestima, tienen gran inseguridad en ellas mismas, que les hace buscar cómo disimularlo. Suelen pensar que vulnerabilidad es lo mismo que debilidad y se olvidan de que, como todos, pueden cometer errores y equivocarse. Ahora bien, Joaquín, ¿cómo distinguir
cuando estamos frente a la autoestima o frente al ego. Y lo digo por nosotros también. ¿Cómo podemos hacer para analizarnos? Voy a dar ahorita algunas diferencias, Joaquín, entre el egocéntrico y alguien con un alto nivel de autoestima. El egocéntrico normalmente tiene una admiración desproporcionada sobre sí mismo, aspecto físico, dotes y cualidades. En cambio, quien tiene una autoestima es consciente de sus virtudes como de sus imperfecciones y reconoce cada una de ellas. Otra es que el egocéntrico necesita que todo el tiempo le presten atención. Necesita ser el centro de todas las miradas, interactúa desde el recibir de los demás y si no recibe, se siente dolido. En cambio, quien tiene alta autoestima se preocupa por sí mismo y los demás, interactúa desde la escucha y la aportación a los demás. La persona egocéntrica no empatiza con los demás porque está totalmente centrada en él o ella y no ve más allá de sus creencias, sus emociones y sus acciones. En cambio, quien tiene alta autoestima tiene capacidad de ver más allá de sus propias creencias, emociones y acciones. Empatiza con los demás. Desde su amor sano conecta más con los demás y empatiza mucho con ellos. Los egocéntricos, Joaquín, suelen no aceptar críticas ni errores. Inclusive suelen mostrar agresividad ante ellos. En cambio, los que tienen alta autoestima aceptan sus errores y las críticas constructivas como fuentes de aprendizaje. Saben que las críticas destructivas nada tienen que ver con él o ella. Las saben distinguir. También pasa con los egocéntricos que piensan que están por encima de los demás y que son el centro de la vida. En cambio, quien tiene alta autoestima sabe que ninguna persona está por encima de ella. Sabe que ella es la encargada de cuidar de sí misma. En ese sentido, Joaquín, podemos concluir entonces que la verdadera humildad está relacionada con personas que han logrado una alta autoestima y esta las lleva a tener vidas logradas, plenas y felices. Descuidar este aspecto de nuestra vida, dejar que el ego crezca desproporcionadamente, nos lleva en cambio al sufrimiento y el fracaso, a vidas fallidas que viven fuera de la realidad. Fortalecer la sana autoestima en ese sentido es muy importante. Uno de los grandes problemas, Joaquín, de la juventud actual, quizás central, causa de adicciones, ansiedad y depresión, y en casos extremos la búsqueda del suicidio, es la baja autoestima, no saberse valorar. Los datos estadísticos son impresionantes. En el mundo, 1 de cada 4 personas entre 7 y 17 años, fíjate esto, 7 y 17 años, 1 de cada 4 tiene autoestima baja. Otro dato, solo el 3% de las mujeres jóvenes se considera hermosa, solo el 3%. Ahora la pregunta es, ¿por qué cae tanto la autoestima? Y la respuesta es porque hemos vinculado nuestra autoestima en función de lo que recibimos del exterior. Desde pequeños probamos una droga a la que nos hacemos adictos, la aprobación. Nos volvemos adictos a la opinión de los demás. Cualquier comentario positivo de los demás en cualquier círculo que nos movamos en las redes sociales nos hace pensar que valemos. El comentario negativo nos hace dudar de nosotros mismos. La otra pregunta con la que me gustaría cerrar es entonces, ¿cómo aumentar nuestra autoestima? Aquí les doy 5 consejos. Primero, deja de buscar la aprobación de los demás. La opinión que tengan es suya, es su vida, no la tuya. Segundo, no te compares con nadie. Tú eres tú, valiosísimo, valiosísima intrínsecamente. Tercero, no relaciones tu valía personal con tus miedos y tus inseguridades. Esta es muy importante. El miedo y la inseguridad es algo que sentimos todos cuando enfrentamos una novedad, pero no implica que valgamos más o menos. Cuarta, dedícate tiempo, escúchate, reconócete, date el espacio de descubrir el ser único, especial que eres y valórate por ello. Y lo quinto, vive tu vida siendo tú. Haz lo que quieres hacer. Haz que las cosas que te gusten, ejercita tu libertad profunda. Joaquín, lograr una alta autoestima nos permite autoaceptarnos, nos da seguridad. La seguridad nos permite aceptar la realidad de forma objetiva. La aceptación de la realidad de forma objetiva es la humildad. Joaquín, virtud grande que nos permite alcanzar una vida lograda. Este sería mi comentario de hoy, Joaquín. A ver, doctor, o sea que podríamos decir que a mí no me importa lo que diga la gente de mí, me importa lo que yo diga de mí. Sí, Joaquín, en una gran medida sí, sin entenderlo mal. Porque si yo no me importa lo que digan de mí y por eso simplemente desconecto con los demás sin pensar en los demás,
tampoco es sano. Pero sí, en gran medida, yo tengo que tener una libertad profunda que no hay que confundirla con eso. Y esa libertad profunda es, yo soy quien soy y las cosas que hago son las que a mí me parecen que son correctas, no las que los demás piensen que yo tengo que hacer. Esa es la libertad profunda, Joaquín, y parte de ese sentido de autoestima. No debemos de confundirlo con a mí no me importa lo que digan los demás y me vuelvo un irresponsable en la vida, que esa sería otra cuestión, eso es un libertinaje, eso no es una libertad profunda. Pero sí, efectivamente, y esto es muy importante, Joaquín. Me parece muy interesante la confusión entre yo y el ego, porque el ego soy yo, ¿no? El ego, Joaquín, esto es muy importante porque hay muchísima confusión en este tema. En realidad, el ego es lo que yo pienso que yo soy, Joaquín. Y muchas veces no coincide lo que yo con quiero ser. O lo que yo quiero ser. Lo que yo quiero ser, pero no lo que soy. De hecho, parte de la madurez de las personas es autoconocerse. Y eso implica, de hecho, saber quién soy yo. No, y en la medida en que eso coincida con lo que soy, lo que yo pienso que soy con lo que soy, tendré una vida equilibrada. Estaré cerca de esto, pero en la medida en que haya una disparidad entre lo que yo creo que soy y lo que soy en realidad, voy a tener muchos problemas, Joaquín, porque cualquier cosa me va a resentir, mi sensibilidad se va a incrementar de manera muy importante porque yo me doy una importancia que no necesariamente tengo. Y esto es lo fuerte, Joaquín, de poder disociar el yo del ego. Ahora, por último, doctor, me encanta el recuerdo que hiciste del memento mori. Recuerda que eres mortal, que yo creo que ese esclavo debería recuperarse en la vida pública de hoy, en México y en el mundo, para recordar sobre todo a quienes gobiernan que son mortales. Sin o duda, quienes Joaquín. tienen el poder. Sin duda, Joaquín. Fíjate que este tema ahora se le ha llamado por algunos psicólogos el síndrome hubris o ibris, por esta diosa griega que era la diosa justamente de la desproporción, la diosa del poder desproporcionado que hace que las personas pierdan contacto con la realidad. El poder es un mecanismo que puede hacernos precisamente distorsionar el ego y nos puede hacer que rompamos el contacto con la realidad. Qué importante, Joaquín, y fíjate que esa figura que funcionó muy bien en las épocas de oro de Roma, luego se perdió, y en el momento en que se perdió empezaron los excesos en Roma. El memento mori es algo que tendríamos que recordar casi como la formación de cualquier persona que dirija a otras personas, cualquier persona que tenga un ámbito de poder en la vida, totalmente. Memento mori, a ver si se lo aprende o lo recuerda. Gracias, querido. Que te vaya muy bien, te mando un abrazo. Muchas gracias, Joaquín. Igualmente, querido Joaquín. Que estés muy bien, es el doctor José Antonio, nos vemos el próximo martes, el doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana. Te recuerdo todo esto que acabo de decir, lo encuentro en lopezdoriga.com. Yo le mando un abrazo.